Bienvenidos a esta nueva videoclase. Vamos a utilizar dos elementos importantes del software de edición de SoundForge. Vamos a primero utilizar el elemento de la barra de procesos del ecualizador. Vamos a ocupar el ecualizador gráfico. Los tres ecualizadores hacen el mismo proceso, que es ecualizar, es cambiar o subir la amplitud de las frecuencias graves, medias y agudas. Subir o bajar la amplitud de las frecuencias graves, medias y agudas. Tenemos dos, el paramétrico y el paragráfico, que cumplen funciones muy específicas, y si no tenemos el gráfico, con que podemos lograr todo lo que nosotros logramos en los otros dos ecualizadores. Por lo que vamos a ocupar más que nada el ecualizador gráfico. ¿Y qué vamos a hacer? El ecualizador gráfico se presenta de tres formas: el envolvente, 10 bandas o 20 bandas. Cualquiera de estas tres presentaciones funcionan de la misma forma o tienen la misma funcionalidad, pero son tres formas distintas de ver el ecualizador nada más. Hasta que se acostumbren a usarlo, es aconsejable usar el de 10 o 20 bandas. Después van a ver cómo se acostumbran a usar el envolvente, pero para comenzar les aconsejo usar el de 20 bandas. Y aquí nos remitimos un poco a lo teórico del primer módulo. El rango de frecuencia audible del ser humano es de 20 Hz a 20.000 Hz o a 20 kHz. De 20 Hz a 20 kHz. Dentro de ese rango se podía dividir en tres las frecuencias, en graves, medias y agudas. Las graves iban del 20 Hz a 250 Hz. Las medias de 250 Hz a 2000 Hz o 2 kHz, y las agudas de 2 kHz a 20.000 kHz o 20 kHz. ¿Qué pasa con el ecualizador? Tenemos que tener en cuenta eso, porque lo que nosotros hacemos al ecualizar es subir o bajar la amplitud de un determinado rango de frecuencia. Por eso acá abajo tenemos el rango de frecuencia, las frecuencias que están en 20, en 28, en 40, 56, hasta acá. Todos estos controladores estaríamos moviendo las frecuencias graves. Si movemos más o menos hasta acá, estos controladores intermedios serían las frecuencias medias, y aquí serían las frecuencias graves. Estos botones son importantes a la hora de aplicar un proceso o un efecto: aceptar, cancelar y la vista previa. Por ejemplo, voy a exagerar, voy a subir mucho los graves. Y voy a bajar mucho los agudos. Y vamos a escuchar. Éter Paraná. Decí lo que pensás, estudia lo que querés. Éter Paraná. Voy a exagerar más para que yo lo que quiero es que escuchen la diferencia entre un audio y otro. Éter Paraná. Éter Paraná. ¿Ven? Ahí está el audio procesado. Éter Paraná. Yo pongo omitir, es el audio original. Éter Paraná. Este es el audio procesado. Éter Paraná. Este es el audio original. Éter Paraná. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que yo con el botón de vista previa puedo ir escuchando los cambios que yo le voy produciendo al audio. Y si no, con el botón omitir puedo ir escuchando la diferencia entre el audio procesado y el audio original que yo tenía. Vamos a restablecer. Escuchamos este audio. Éter Paraná. Decí lo que pensás, estudia lo que querés. A mi oído me parece que le faltan aumentar un poquito las frecuencias graves. Y aumentamos. Y podemos apenas aumentarles un poquito las frecuencias agudas. Y escuchamos. Éter Paraná. Vemos. Éter Paraná. Éter Paraná. Decí lo que... Ahí ya tenemos un cambio. Podemos aceptar este proceso, y para que nos siga procesando de la misma forma, es decir, subiendo graves y bajando y aumentando apenas agudos,
podemos seleccionar y aceptar la herramienta de repetir. Y repetimos el proceso varias veces. Y ahora escuchamos cómo quedaron. Éter Paraná. Decí lo que pensás, estudia lo que querés. Ahí le aumenté frecuencias graves. Le elevé mucho las frecuencias graves y le elevé apenas las frecuencias agudas y dejé en término medio las frecuencias medias. Entonces el ecualizador se usa de esta forma. Yo, sabiendo hasta qué rango tengo frecuencias graves, medias, agudas, voy a subir o bajar el volumen de esas frecuencias, es decir, la amplitud de esas frecuencias, y acá tengo más o menos el nivel de ganancia de salida final de mi audio. Si yo quiero elevar los agudos porque siento que ese audio es muy grave, yo tengo que elevar estas frecuencias. Más o menos, hasta ahí. Si yo quiero en todo caso bajar agudos, quitarle agudos porque me parece una voz o un audio muy chillón, empiezo a quitar. Si yo quiero subirle los graves, subo acá, en este sector, hasta por aquí, más o menos. Y si yo quiero trabajar los medios, trabajo estos. No hay una regla general a la hora de ecualizar, sino que tiene que ver mucho con el oído de cada uno de ustedes y con los dispositivos que estén escuchando. No es lo mismo escuchar un audio con un parlante de los chiquitos de computadora que escucharlo con unos baffles o con un parlante de un centro musical. Cada uno tiene una preecualización que me va a dar un color de voz distinto o un color de sonido distinto. Lo aconsejable a la hora de edición es trabajar con monitores, que son parlantes sin preecualización, donde me dan un sonido plano, un sonido sin ningún detalle, y es realmente lo que está reproduciendo la computadora. Pero esos elementos son caros, no todos pueden llegar. Nosotros lo que vamos a hacer es ocupar los elementos que tenemos a mano, pero por eso tenemos que tener en cuenta con qué elementos estamos escuchando para saber si tenemos que ecualizar o no nuestra pieza. Si estamos escuchando con un parlante de computadora y lo escuchamos un poquito agudo, podemos dejar pasarlo porque sabemos que el elemento que estamos reproduciendo es tendiente a los agudos. Entonces, repito, la ecualización no hay una regla general básica, sino que vamos a depender de nuestro oído, empezar a ecualizar o a tocar los parámetros del audio para saber qué queremos lograr. Pero sí sabiendo qué rangos, qué funcionalidad tiene cada uno de estos parámetros, vamos a saber que le estamos subiendo o bajando graves, medios o agudos. Obviamente, si nosotros queremos subirle los graves, por ejemplo, los 20 Hz son los sonidos más graves, son los golpes, las vibraciones. Si vamos llegando a los 250, tenemos un sonido entre grave y agudo, entre grave y medio. Sería un grave menos grave. Lo mismo pasa con los agudos. Los 15 kHz son los sonidos muy agudos, muy chillones. Las frecuencias muy chillones. Y llegando al medio, a los 2500, son los agudos tendientes a los medios. Para ejemplificarlo, los graves son las frecuencias que le dan cuerpo o profundidad a la voz. Los medios son las frecuencias que le dan presencia a la voz y los agudos son las frecuencias que le dan definición a la voz. Así que, dependiendo qué parámetros queremos tocar, vamos a tocar un rango de frecuencia u otra. Esto es más o menos el uso de la herramienta de ecualizador. Ahora nos vamos a la herramienta de efectos. No vamos a usar cada uno de los efectos que nos trae el Soundforge, sino que vamos a ver en 2 o 3 efectos cómo se aplican, y voy a dejar que ustedes jueguen con el resto de los efectos en algún audio. Vamos por ejemplo al efecto de un eco. Cuando nosotros vamos a aplicar un efecto, tenemos una serie de
elementos o plantillas ya preseteadas, predeterminadas, y tenemos parámetros para tocar. Y tenemos los mismos botones que teníamos en el ecualizador, para aceptar el proceso, para cancelarlo, para hacer una escucha previa o para omitir e identificar el cambio entre el audio con el efecto y el audio original. Vamos a elegir, por ejemplo, el Gran Cañón y vamos a escuchar lo que sucede. Éter Paraná. Decí lo que pensás, Éter Paraná. decí lo que pensás, estudia lo que querés. Éter Paraná. Decí lo que pensás, estudia lo que querés. Vemos que genera un eco. Esto quiere decir, el eco es un rebote de la voz a larga distancia. Nosotros podemos ir Decí lo que pensás, decí Éter Paraná. Éter lo que Paraná. pensás, decí lo que pensás, estudia. nosotros podemos ir tocando, personalizando. Éter Paraná. Decí lo que pensás, Éter Paraná. decí lo que pensás, estudia lo que querés. Éter Paraná. Decí lo que pensás, estudia lo que querés. Éter Paraná. Decí lo que pensás, estudia lo que querés. Ven que cada uno de los parámetros que yo toco Éter Paraná. va modificando los parámetros de él. Entonces yo puedo ir tocando y escuchando qué proceso Estudia lo que querés. Estudia lo que querés. Éter Paraná. Decí lo que pensás, estudia lo que pensás, estudia lo que pensás. y yo voy procesando el audio, aplicándole el efecto y lograr y voy escuchando para ver qué es lo que quiero llegar con ese efecto. Una vez que conseguí el efecto que yo quería, le doy a aceptar y vemos que el audio se procesa con el efecto ya. Bien, ese es el audio original y esa es la visión del audio ya con el efecto. Vemos que se alargó. ¿Por qué se alargó? Porque el efecto se agregó un eco o repeticiones a ese audio y esto es lo que ocupan todas las repeticiones. Vamos a aplicar otro efecto. Por ejemplo, vamos al efecto de tono. ¿Para qué me sirve el efecto de tono? Voy a escuchar. Éter Paraná. Decí lo que pensás, estudia lo que querés. Éter Paraná. Éter Paraná. Decí lo que pensás, estudia lo que querés. Elevar o quitar un tono es acelerar o desacelerar la voz. Éter Paraná. Decí lo que pensás, estudia lo que querés. Yo subo o bajo tonos, estoy acelerando. Decí lo que pensás, estudia lo que querés. Éter Paraná. Decí lo que pensás, estudia lo que querés. Esta herramienta es útil cuando nosotros tenemos una voz muy chillona, un tono muy arriba. Podemos bajar un tono, por ejemplo un -1 o -2, y va a lograr darle un mayor cuerpo a esa voz. Bajarla un tono quiere decir llevarla a un tono más grave, disminuir la velocidad o el impacto de esa voz. Nosotros al bajar o subir tonos, podemos desde esta herramienta subir o bajar de a un tono. Con esta herramienta es la herramienta de precisión que se llama, que es dentro de un tono bajar determinado rango. Este quiere decir que baja de a tonos y este es un tono, lo parte en centésimas y baja dentro de un tono centésimo. Esto es para un ajuste muy de precisión. Si yo quiero lograr un sonido exacto, puedo bajar un tono acá y yo quiero lograr un tono y medio, por ejemplo, llevo a 50 más o menos esta herramienta. Esta es la herramienta de precisión. Y otro aspecto importante en este efecto es el de preservar duración. Por ejemplo, el efecto de preservar duración lo que me hace es, además de cambiarme el tono, preservarme la duración del audio. ¿Qué pasa si yo no aplico ese efecto? Si yo acelero, si yo subo tonos, voy a acelerar mi audio y va a durar menos. Si yo bajo tonos, el audio va a durar más.
pero yo puedo decirle que además de hacer ese proceso de bajar o subir un tono, me preserve la duración. Verían, ¿se acuerdan que si yo no preservo la duración tengo 50 semitonos para subir y 50 para bajar? Si yo preservo la duración tengo 12 nada más, porque ya al preservar la duración tiene que hacer un segundo proceso de continuar con la extensión del audio y ya no podemos bajar tantos semitonos. Por ejemplo, vamos a, en este caso, bajar 2 semitonos preservando la duración. Doy a aceptar y logro este sonido. Éter Paraná. Decí lo que pensás, estudia lo que querés. Y era este el original. Éter Paraná. Decí lo que pensás, estudia lo que querés. Cada proceso, cada efecto es dependiendo de lo que ustedes quieran lograr. Esa es más o menos la forma en que se aplican los efectos. En el apunte de efectos de SoundForge pueden encontrar el resto de las funcionalidades de cada uno de los efectos. Yo lo que los invito es a tomar un audio y a probar cada uno de los efectos. Yo en el sector de descarga del módulo 4 voy a dejar un par de off. Estos off se les llama a las locuciones, para que ustedes empiecen a probar con esas locuciones los efectos, y que cualquier duda o cualquier consulta que quieran hacer lo plantean en los foros. Hasta una nueva videoclase.